¿Cómo les va? Bueno, estamos en otro miércoles de imagen cardíaca. Esta es la clase número 12 que tenemos. Nos faltan las dos nada más, nos faltan dos. En esta 12ª edición del curso de actualización y 11ª edición del curso de integración de imagen cardíaca. Me acompañan los doctores Analía Gamarra y el doctor Martín Fernández, como siempre. ¿Cómo les va? Buenas noches, Martín. Buenas noches, Martín, Ana, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Y así vamos a la presentación de nuestras disertantes estrellas de hoy, la doctora Silvia Majul y la doctora Graciela Reyes. Buenas noches, Silvia. Buenas noches, Graciela. ¿Cómo les va? Hola, Martín. Y hola a todos. Bueno, la doctora Graciela Reyes es jefa del área de ultrasonido del Hospital del Cruce y además es docente universitaria de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Está bien descrito, ¿no? Arturo Jauretche, así que además es una muy entusiasta docente en todo lo que sea cursa SAC, FAC, ECOSIAC, además de ser miembro de todas esas instituciones. La doctora Silvia Majul, a su vez, también es una entusiasta. ¿Para qué la conocen? Nuestra hada madrina. Es staff del Hospital Británico y jefa de prácticas cardiológicas del Hospital Fernández, pero además, obviamente, está en el consejo, no está más en el consejo, está en consejo. ¿Es así? Estás como asesora del Consejo de Ecocardiografía de la Sociedad Argentina de Cardiología, y ahora estás en un cargo más de la SAC, ¿no? ¿Puedes decirlo, por favor? Sí, estoy como directora del Consejo de Cardiooncología y subdirectora del área de acreditaciones y membresías de la Sociedad Argentina de Cardiología. Bien, bueno, obviamente, además es una de las principales promotoras y del curso de la Sociedad Argentina de Cardiología. Algunos que están escuchando la han visto un montón de veces en el curso SAC de ECO, que se llama todos los años, en el cual yo también soy docente de ahí. Bien. Doctora, ¿iba a decir algo más? ¿Majul? Sí, que la doctora Graciela Reyes también es docente y codirectora del curso de ecocardiografía de la SAC. Muy bien. Y es que no es la primera médica cardióloga que pasa, que también es de la Federación Argentina y también de la sociedad docente, ¿es cierto eso? Es que no hay que tener grietas. Eso es un mensaje para todos. Increíble, ¿no? Bueno, esto es parte mérito de la doctora Majul y de la doctora Lala Plastino, que han sido directora de los consejos FAC y SAC y han unido un poco a FAC y SAC, ¿no? No lo dejo de decir, yo creo que ustedes han sido claves en la unión de la Sociedad Argentina de Cardiología y de la Federación Argentina de Cardiología. No, usted no diga nada, lo digo yo. Bueno, gracias. Bien, entonces vamos a la charla de hoy. La charla de hoy es endocarditis complicadas. Vamos a hablar un poco de todo endocarditis. Los casos que va a mostrar y que he visto un poquito de la doctora Reyes son realmente increíbles. No se pierdan hasta el último momento de la clase esta. Entonces arrancamos. La noche es de ustedes, doctoras. Graciela, le dejo a usted. La noche empezamos. Voy a tratar de compartir pantalla. Muy bien. Bueno, la verdad que para mí es un gusto, como todos los años, Martín, siempre te agradezco la invitación, y es un gusto compartir con ustedes, con Analía, con Martín. Realmente es como sentirse en casa. Y hoy, la verdad que tengo el gusto de compartir nuevamente este curso que cada vez crece más, año a año, es tremenda la cantidad de gente que hay. Así que bueno, muchas gracias, y voy a compartir esta charla con la doctora Silvia Majul, como la presentó Martín. Vamos a hablar de endocarditis complicada. No tengo conflicto de intereses, excepto ser muy amiga, querida de la doctora Majul y del director del doctor Lombardero. Así que esos son mis conflictos de intereses, nada más. Muy bien, vamos a empezar entonces con una reseña de cómo fue diagnosticada por primera vez la endocarditis. Esto fue en 1885. ¿Quién no sabe que Osler fue el primero en que describió esta afección que afecta a la superficie del corazón? Él dijo ya en ese momento que era una enfermedad muy grave, que requería urgencia diagnóstica, que requería una rápida determinación del riesgo por las graves complicaciones y un manejo terapéutico precoz y eficaz,
Con respecto a la fisiopatología, porque dado que hago fisiología no puedo dejar de hablar de esta parte, ante los factores de riesgo el endotelio sufre comienza a denudarse, comienza a lesionarse. Esto causa una activación de la cascada de coagulación, comienza a hacerse como un pequeño trombo, que es la endocarditis trombótica no bacteriana, y ese pequeño trombo y esa denudación endotelial hacen que acudan elementos sanguíneos de la inflamación, también fibrina, y que se empiecen a pegar las bacterias. Esas bacterias encuentran un ambiente propicio para el crecimiento. Entonces van creciendo cada vez más hasta que se forma la vegetación. Esto en todo su interín puede causar embolias, infecciones metastásicas con la complicación temida como es el stroke, la lesión y mutilación valvular puede causar insuficiencias valvulares agudas con la consecuente falla cardíaca, sepsis persistente, y la respuesta sistémica inmune y los complejos inmunes circulantes pueden determinar una glomerulonefritis, nódulos de Osler y vasculitis con falla renal, que son las 3 complicaciones más temidas de la endocarditis. A ver si me pasa. Un momentito que no me pasa el... Muy bien. Espérate, ¿eh? Sí. Ahí vamos. Con respecto a la epidemiología, hay un estudio, una base de datos nacionales europeas que determinó que en toda Europa y Australia la incidencia es aproximadamente de 15 a 80 casos por millón por año. Cuando esto se determinó por los estudios, hay 3 estudios que se hicieron de países solamente, que son los de Inglaterra, Estados Unidos y Francia. La incidencia era aproximadamente de 36 por millón por año, más o menos parecida entre los países. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una enfermedad que tenga mucha frecuencia. Con respecto a las condiciones subyacentes, ¿qué decía este estudio? Que del 13 al 21% la endocarditis se desarrolla en válvula protésica. Fíjense que de las frecuencias es más frecuente que en el resto de las condiciones. Con dispositivos implantables en el TAVI, aproximadamente un 13%, pero este porcentaje va creciendo debido a la cantidad de dispositivos que se van poniendo cada vez más, no solo en personas de alto riesgo, sino que en otros países, no en el nuestro, se están poniendo en personas ya más jóvenes y con menos riesgos. Con respecto a la endocarditis previa, 6 a 7%, y los agentes causales en frecuencia son el Staphylococcus aureus, el estreptococo, enterococo, los del grupo ASEC y los hongos. Con las vías frecuentes de entrada, que son cutánea, oral y la vía digestiva. Muy bien, ¿y qué pasa en la Argentina? Esto es en países europeos. Nosotros en Argentina tenemos nuestros propios registros, nosotros tenemos los registros EIRA 1, EIRA 2 y que es el EIRA 3, que coinciden realmente con los datos, con las estadísticas publicadas de Europa, y sigue siendo este registro dice que sigue siendo una enfermedad que es poco frecuente, que afecta a la población añosa, pero cada vez hay pacientes más jóvenes, haciendo la salvedad de que cada vez hay pacientes cada vez más jóvenes debido a los dispositivos y debido al abuso de drogas. El 50% de estos pacientes sufre complicaciones serias y de este 50% el 40% es sometido a cirugía. Porque la mortalidad es muy elevada, la mortalidad es 25% o mayor, dependiendo del caso. En el análisis multivariado de mortalidad en el EIRA, ¿qué dice? Que la insuficiencia cardíaca al ingreso o durante la internación fue una de las causas más importantes de mortalidad.
seguidas de insuficiencia renal crónica, afección de la válvula mitral y edad mayor de 65 años. En este registro argentino, en el EIRA, de 502 pacientes, las incidencias de complicaciones, fíjense, lo más frecuente fueron esto, con un 21% una fiebre persistente, a pesar del tratamiento antibiótico, insuficiencia cardíaca nueva cerca del 20%, 19%. También tenemos las embolias periféricas y la insuficiencia renal con un 20% aproximadamente de frecuencia, o sea que la incidencia de complicaciones es muy importante, en estas son las más importantes. Seguidas, de no mucho menos porcentaje, 15,5% igual, de abscesos y eventos en el sistema nervioso central. Y estos son datos de Argentina, por eso es importante. Trascendente la formación de teams o grupos de trabajo en los centros de atención, sobre todo en los hospitales, y en los hospitales de alta complejidad sobre todo, porque se van a operar allí los pacientes, para establecer una estrategia apropiada y personalizada a los pacientes, ver el timing quirúrgico, evaluar el paciente particularmente con los scores de riesgo, ya sea el score japonés, el STS, el Euroscore, ver qué microorganismo es el causal y las comorbilidades, es decir, trabajo en equipo fundamental como estrategia de abordaje de las endocarditis. ¿Cómo abordamos el diagnóstico en este caso? Bueno, nosotros sabemos que los criterios de Duke son fundamentales, los criterios de Duke modificados fundamentales como para hacer el primer approach. Y ahora les voy a contar qué dice este algoritmo, pero si nos acordamos de los criterios del ecotranstorácico, ecotransesofágico y qué nos aporta la tomografía y el PET, ya tenemos nosotros en la cabeza cómo vamos a hacer nuestro flujo. Yo acá les puse unas flechitas rojas para que vean que además de los hemocultivos, los criterios de Duke modificados, y el HER-Team, o el team de diagnóstico, lo primero que se va a hacer es el ecotranstorácico. Eso nadie lo duda, es la primera herramienta diagnóstica, es el ecotranstorácico en cualquier lado. Pero todas estas flechas, ¿a qué conducen? Al transesofágico. Entonces ustedes van a ver, para hacerlo fácil, es decir, ustedes van a ver que hay un montón de situaciones en las cuales está indicado después del transtorácico hacer transesofágico. Por ejemplo, cuando es no diagnóstico, cuando nosotros sospechamos complicaciones, cuando tenemos marcapasos o dispositivos, cuando tenemos endocarditis válvula protésica, cuando el paciente va a ser sometido a una cirugía, cuando es por estafilococo, etc. Entonces, como resumen, yo creo personalmente que siempre, si está a disposición, siempre ante la sospecha, hay que hacer un ecotransesofágico, ¿sí? Y ahí vamos a abordar mucho más fácil el diagnóstico. Ahora, ¿cuándo haríamos una tomografía o cuándo un PET? Bueno, si las imágenes no son adecuadas, si tenemos dudas, o si tenemos dudas de afección paravalvular y aún no la pudimos ver, aún con el ET, o en su defecto, no hay transesofágico, se rompió la sonda, no sé, se prestó, lo que fuere, bueno, y hay disponibilidad de CT, se hace la CT. Pero si no, ante la no evidencia de imágenes en el ET, vamos a pedir, ante la sospecha, la tomografía, y en las endocarditis posibles también, cuando no vemos absolutamente nada, pero es alta la sospecha de que tenga endocarditis, si hay disponibilidad o si existe la posibilidad de derivar al paciente para hacerle un PET, se puede hacer un PET y ahí arribar al diagnóstico. Grace, Sí. tenés un transtorácico totalmente normal. Te piden en internación, el paciente viene con fiebre de origen no claro, no tenés una sola insuficiencia en ninguna válvula y el transtorácico se ve bien y es normal. ¿En qué casos vos no le pedís transesofágico? Al revés, no cuando le pedís. ¿Y cuándo no le pedirías un transesofágico con un transtorácico normal?
Cuando no me apoyan los criterios de Duke, o sea, si yo no tengo apoyo clínico, lo primero que voy a pensar yo es en la clínica, porque con clínica y un eco negativo, yo sigo pensando que ese paciente puede tener endocarditis. En cambio, si no me cierra, estoy esperando los hemocultivos, los sospeché y los hemocultivos dan negativos, y las válvulas se ven delgadas y tengo una ventana espectacular y no veo ni un pelo de insuficiencia y el paciente no tiene un dispositivo, no tiene vía, no tiene antecedentes de haberse dializado, no tiene ningún tipo de antecedentes, lo espero y no le hago el ETE. Y cuando lo esperás, ¿cómo lo esperás? Por ejemplo, ¿lo esperás con un nuevo eco transtorácico a las 48 horas? Con un nuevo eco transtorácico, sí, si persiste febril, sí, por supuesto. Si tiene fiebre, ni hablar. Si tiene fiebre, se lo hago, sí, a las 48 horas, y si sigue la sospecha, yo le hago un transesofágico. Es decir, de hecho, en la práctica clínica eso pasa, de aún no poder esperar los hemocultivos porque siguen sospechando y se hace el transesofágico. De tenerlo, Martín, de tenerlo a mano, tiene que ser, no tener criterios para no hacerlo. O sea, si uno lo tiene a mano y tiene sospecha, es tanto el rédito que se saca haciendo el diagnóstico que se hace. Sí, no, está muy bien. Yo también pienso en que no todo el mundo que está escuchando tiene un transesofágico a mano. Hoy por hoy no todos trabajan con un centro con transesofágico fácil y tienen que llamar afuera o derivar al paciente y demás. Entonces, el que no tiene, muchas veces uno ve pacientes jóvenes o más o menos, pero se ve muy bien, y la ventana se ve perfecta. Entonces se ven las válvulas delgaditas, lisas, inocentes, no se ve ni un pelo de insuficiencia. Bueno, ahí se puede esperar perfectamente. Sí, por supuesto, con excelente ventana y sin insuficiencia. Exacto. Bueno, sigamos, después Bueno, hablamos de esto. Las ventajas que ofrecen el transtorácico y el transesofágico, o las características, el transtorácico tiene una sensibilidad en válvulas protésicas más o menos, varía del 36 al 79%. Esto es lo que hablábamos, dependiendo de la ventana, en válvulas protésicas. Ahora, la especificidad es hasta del 100%, quiere decir que si uno ve la endocarditis, ve la vegetación, eso es una endocarditis, ¿no es cierto? La especificidad es muy alta. Pero, ¿qué pasa? Con el eco transtorácico podemos hacer otras cosas, podemos hacer un montón de cosas que nos van a ayudar con ese paciente. Vamos a poder cuantificar las insuficiencias, vamos a poder ver el tamaño del ventrículo izquierdo, la función del ventrículo izquierdo, las presiones pulmonares, identificar los pacientes que tengan riesgo, además de hacer las aproximaciones diagnósticas. Y además, que es muy importante, y esto sí, es una herramienta tremendamente útil como guía de la terapéutica y como seguimiento de los pacientes. Bueno, le vamos a hacer 10 transesofágicos al paciente. Eso se hace solamente si hay indicación después en el seguimiento. Con respecto al ETE, sensibilidad muy alta, de 90 al 100% de sensibilidad. Vamos a poder ver todas las complicaciones en general, vamos a poder ver las vegetaciones, los leaks, perforaciones, abscesos, fístulas, insuficiencias valvulares, si existen o no trombos. Nos va a servir de guía intraoperatoria cuando al paciente vaya a cirugía, si es que tiene que ir. En válvulas protésicas lo mismo, porque se va a complementar con el ETE. ¿Por qué? Porque va a ver bien la parte posterior de las válvulas protésicas y el transesofágico ve mejor, el transtorácico, perdón, ve mejor la parte anterior por los artefactos que genera la válvula protésica. Así que la verdad que tanto el transtorácico como el transesofágico no son independientes, se complementan mucho en la evaluación de los pacientes y si hay disponibilidad hay que utilizarlos a ambos. Ahora, si yo tengo un paciente con falla cardíaca, tengo un paciente que se me presenta y le hago el diagnóstico de extensión perivalvular y embolias, ya para introducirnos en la endocarditis complicada, la indicación
es quirúrgica. Lo conversamos con el team, lo conversamos con el paciente, le hablamos de los riesgos eventuales, que el paciente comprenda los riesgos que corre a no hacerse el tratamiento y proceder posteriormente al mismo, por supuesto en forma personalizada, teniendo en cuenta los riesgos que tiene cada uno. Las cirugías, ¿cómo pueden ser? Depende de las circunstancias. Puede ser de emergencia, puede ser de urgencia y puede ser electiva. La cirugía de emergencia es dentro de las 24 horas y hay indicaciones precisas para esto que lo dicen las guías, ahora vamos a hablar. La cirugía de urgencia nos da unos días para poder acomodarnos, para acomodar el paciente, para hacerle balance negativo, para tenerlo un poquito mejor para que entre a quirófano, y después tenemos la cirugía electiva, que podemos esperar, el paciente termina el antibiótico, si es que tiene alguna complicación, no tuvo insuficiencia cardíaca, no tuvo otras cosas, lo podemos ir esperando y mejorando para una cirugía electiva. Las recomendaciones para la cirugía temprana nos las dan, están descritas, hay recomendaciones para esto, como las guías de prevención y tratamiento de la endocarditis infecciosa. Y estas nos dan, de acuerdo a la situación clínica, la indicación o recomendación y el tiempo de cirugía. Por ejemplo, en la falla cardíaca, con edema pulmonar refractario y shock cardiogénico causado por disfunción severa o fístula, es una de las, creo que de las únicas cirugías de emergencia. Emergencia, recordemos que dije, menos de 24 horas. Ese paciente debe ir al quirófano. Esto está como recomendación clase 1, nivel de evidencia B, pero en general esto en la práctica no suele ser muchas veces así. Los cirujanos ven que tienen altísimo riesgo ese paciente y por ahí no lo entran a cirugía. Y bueno, este paciente si no entra a cirugía se muere, así que hay que operarlo. Acá vemos un caso, este caso es un caso de emergencia, un paciente con insuficiencia cardíaca, endocarditis valvular aórtica, perforación de la válvula aórtica, afectación del seno no coronariano derecho y ruptura con fístula hacia el ventrículo derecho. Acá ven bien la fístula enorme, después tenía insuficiencia cardíaca severa, insuficiencia aórtica severa, ese paciente tiene un riesgo quirúrgico muy alto e indicación de cirugía de emergencia. La falla cardíaca severa con disfunción valvular o empeoramiento de un leak paravalvular nos da un pequeño tiempo, pero fíjense este desastre pobre paciente, este paciente que tiene un Vental, fíjense cómo tiene un leak importante, tiene una dehiscencia acá, cómo el flujo entra aquí, en esta cavidad, y fíjense cómo abomba, entrando el flujo, está todo infectado con absceso, no sé cuánto es absceso, cuánto es trombo, este paciente tiene de todo. Es un paciente con indicación quirúrgica urgente, fíjense, además, el porcentaje del perímetro, que es mayor del 50% del perímetro de la prótesis. Hay muchos casos, por eso no me detengo en cada uno, porque quisiera mostrarles muchas imágenes. Otra situación es la prevención de embolismo, y acá tenemos todos los casos de cirugía, son de urgencia, los que están descritos acá, que tengan uno o más embolismo después de la iniciación de la terapéutica antibiótica apropiada, de que no respondan al tratamiento antibiótico, que sean vegetaciones de más de 10 milímetros y a pesar del tratamiento, o que sean vegetaciones muy grandes en el inicio, ya mayor de 30 milímetros de tamaño, o muy móviles. Fíjense en estos casos, fíjense la destrucción valvular de la válvula mitral con pseudoaneurisma, ruptura de la válvula, en este caso una vegetación gigantesca también de la válvula mitral. Esta vegetación tenía 20 y pico de milímetros,
Y acá, además de ser una vegetación muy grande, una válvula con un pseudoaneurisma y perforada, y el paciente, además, porque estos pacientes no se presentan solamente con la vegetación grande, solamente con el pseudoaneurisma, se presentan con el pseudoaneurisma. Las complicaciones, la insuficiencia cardíaca, generalmente tienen falla renal. En fin, hay un montón de cosas que hacen que cuando llega a esta situación el paciente, ya tiene clínicamente, está con un montón de otros factores más. Acá tenemos otro caso, infección no controlada, después del tratamiento, incluso tienen abscesos, pseudoaneurismas, fístulas, incremento también de la vegetación, como el otro caso, lo mismo, perforación de la valva, un pseudoaneurisma aquí, fíjense cómo entra el flujo, y recordemos que el pseudoaneurisma es el estadio posterior al absceso, y que los abscesos en general, ¿qué vemos más? ¿Pseudoaneurismas o abscesos? Vemos más pseudoaneurismas, porque los abscesos son más difíciles de diagnosticar. Uno ve un engrosamiento ahí, no sabe, no se ve bien, y por ahí vamos a esperarlo. Cuando quiere acordar, está el pseudoaneurisma, que es la cavitación de ese absceso con el drenaje a la cavidad y flujo en su interior, como vemos acá. Este era una lesión que estaba entre A1 y P1, acá lo vemos muy bien con el transesofágico 3D, que es bastante útil para ver la localización fácilmente de la lesión. Ustedes dicen, ¿tengo que tener transesofágico 3D? No es necesario tener transesofágico 3D. Ahora vamos a hablar por qué. ¿Nosotros podemos hacer diagnóstico igual con el bidimensional? Sí. Por supuesto que sí. El transesofágico 3D nos ofrece facilidades con respecto a detalles y ubicación más sencilla de las lesiones. Acá hay otra cirugía de urgencia, lo mismo, miren la ruptura, el grado de ruptura valvular, 3 casos diferentes, un pseudoaneurisma pequeño, un pseudoaneurisma enorme, más del 50% del perímetro, y una vegetación de gran tamaño que estaba asociada a un catéter de marcapaso. Otras infecciones no controladas con Doctora, indicación. Sí. una preguntita. Usted que maneja un servicio de altísimo tránsito, un hospital muy importante, de los más importantes de la provincia de Buenos Aires, y ve un montón de casos y demás, ¿usted cree, usted vio que en los últimos tiempos, debido al mal uso de los antibióticos, a la mayor resistencia a los gérmenes y demás, que está habiendo mayores complicaciones, más grandes vegetaciones, todo más que se veía hace 5 o 10 años? Sí, por supuesto. Sí, ha ido en aumento esa situación que me planteas, y la otra situación que ha hecho que veamos complicaciones como nunca en la vida en tan corto tiempo fue la pandemia. Estos 2 años de pandemia hicieron que, digamos, bueno, por el retraso en los diagnósticos y por el miedo existente en el primer año, no se hacían muchos transesofágicos, es decir, nosotros nos habían disminuido en forma dramática los transesofágicos, bueno, ni hablar los secuestres también. Y eso hizo que veamos muchísimas complicaciones posteriores con la endocarditis, muchas complicaciones. Es más, yo veo pocas endocarditis con una sola con vegetación y nada más. En general veo complicaciones. Así que sí, hay que ver que es un sesgo porque mi hospital es de derivación. Pero bueno, sí, han aumentado en forma significativa, sí. Muy bien. Silvia, ¿usted piensa lo mismo? ¿Usted está viendo lo mismo en su hospital, que es un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, del más importante que hay en la Ciudad de Buenos Aires? Sí, sí, Martín, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Graciela. Con vos y con Graciela. Con vos por el hecho de que el uso indebido de antibióticos hace que a veces los síntomas sean leves, el paciente se pasa consultando en múltiples oportunidades, a veces con cuadros subfebriles, y ya no llega con la endocarditis complicada.
Y por el otro lado, como decía Graciela, yo de hecho después les voy a mostrar un caso, los pacientes no consultaban por temor y cuando consultaban por fiebre, se los hisopaba. Y si no eran COVID, volvían a la casa. Entonces, había también mucho diagnóstico tardío de la endocarditis y el paciente te aparecía complicado. Exacto. Bueno, sí, totalmente. Así es, como dice Silvia, tal cual. Bueno, infecciones no controladas, infecciones por hongos. Endocarditis de válvula protésica por estafilococo resistente o el grupo AC, o endocarditis recurrente en prótesis, también tienen indicación quirúrgica de urgencia o bien electiva si el paciente clínicamente puede aguantar, digamos, a estabilizarse un poco más para entrar en mejores condiciones a quirófano. Bueno, y entrando en lo que es las decisiones en el quirófano, nuestras más que en el quirófano, nosotros que hacemos imágenes tenemos que, digamos, informar de manera tal que los cirujanos casi no solo vean el estudio, porque es muy recomendable que lo lleven, pero yo diría obligados a ver los estudios, pero también que sepan si es reparable esa válvula, qué opinamos nosotros de la reparabilidad. Y para eso, este artículo es muy lindo, este artículo es del 2020, salió en el Annals of Thoracic Surgery de Miura y colaboradores, ¿qué dicen? La dividen en 3 grupos, en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. De acuerdo a la reparabilidad. Las tipo 1 van a ser las más reparables y van a ser las que se encuentren en el cuerpo de la valva posterior, que es la que más reparabilidad tiene. Las tipo 2 las divide en tipo 2, acá estamos, a ver, acá está, tipo 2 C, que son las de la zona del cuerpo de la valva anterior, mitral, y la tipo 2R, que son las de la zona rugosa. Y a estas de la zona rugosa pueden ser pequeñas o grandes, de acuerdo a los segmentos que ocupen. Y las tipo 3, que tienen invasión anular y son las menos reparables. Así que nosotros en nuestro informe, ya sabiendo esto, aunque no nos acordemos si es 2, 2R o lo que fuere, ponemos si está en el cuerpo, si está en la zona rugosa o si está en la zona anular, para que se sepa la reparabilidad o no. Vamos con los casos. Les voy a dar algunos casitos para que vean nada más lesiones que probablemente algunos no estén acostumbrados. El caso 1 es una mujer de 44 años, tenía antecedentes de válvula aórtica bicúspide y cuya enfermedad actual fue por fiebre prolongada, de origen desconocido, no tenía factores de riesgo, y la primera internación ella la tiene por insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia aórtica severa, y le diagnostican en esa primera internación endocarditis valvular aórtica complicada. En la internación 2 es cuando se deriva a nuestro hospital, estaba hemodinámicamente estable y sin requerimiento inotrópico, con ese diagnóstico. Bueno, rápidamente voy para que podamos ver los 3 casos. Vemos acá un transesofágico a 45 grados, donde vamos a ver la válvula aórtica y las cavidades derechas, ¿sí? Aurícula derecha, válvula mitral, tracto de salida del ventrículo derecho. La válvula aórtica, como bien ya estaba diagnosticada, se ve perfectamente bien, es una válvula aórtica bicúspide, la vemos en sístole con 2 cúspides y con 2 comisuras, pero está absolutamente alterada su estructura, muy alterada, engrosada, fíjense que parece tener, perforaciones aquí, y un pseudoaneurisma en hora 12, ¿no es cierto? Una cavidad que expande con los latidos y se llenaba de flujo. Fíjense la insuficiencia aórtica severa, y acá ya podemos sospechar por cómo sale, por cómo está el flujo, además de ser bicúspide, de que esa válvula puede llegar a estar rota. ¿Qué pasa con el transesofágico 3D? Bueno, nosotros hacemos mucho transesofágico 3D. Acá vemos de vuelta que tiene el pseudoaneurisma, vemos que la válvula está muy afectada.
que tiene las cavidades, una cavidad muy grande perivalvular, pero fíjense con el detalle, y ahí voy, con el detalle que se ven las perforaciones enormes que tienen las dos válvulas. Acá yo frisé y saqué las fotitos de los tres para que vean cómo se ven los pseudoaneurismas, el de la válvula aórtica bicúspide, alteración estructural muy importante, y los dos orificios enormes que parecen dos ojos en la válvula aórtica. Es decir, ¿el diagnóstico lo habíamos hecho? Sí, lo habíamos hecho, pero el grado de detalle que podemos dar es diferente. El parte quirúrgico coincidía con ya todo lo que habíamos visto, se hizo reemplazo valvular, se le puso una válvula mecánica y la paciente salió sin ningún tipo de inconvenientes y tuvo buena evolución. Una de las pocas pacientes que tuvo buena evolución. Bueno, caso 2. Varón, 40 años, sin antecedentes, sin factores de riesgo. La enfermedad actual, fiebre, lumbalgia, de inicio un mes previo a su derivación, fue medicado con AINES y corticoides, y en la primera internación, recuerden que como yo trabajo en hospital de derivación, la primera internación siempre es en otro lado. Así que la primera internación del paciente en otro centro fue por shock séptico secundario a un absceso glúteo. Se le diagnosticó endocarditis infecciosa por Staphylococcus aureus meticilino sensible y se complica con neumonía, a Pseudomonas klebsiella, lo intuban, está en asistencia respiratoria mecánica y lo derivan a nuestro hospital. La derivación a nuestro hospital es en esas condiciones malísimas, inestable hemodinámicamente, con requerimiento enotrópico, ARM, como ya dijimos antes. Y fíjense, esto para que veamos cómo se ayudan el transtorácico y el transesofágico, ¿no es cierto? Bueno, este es el transtorácico de ese paciente. Fíjense, uno a prima facie ve este eco que ve, un paciente con relativamente buena función, no vemos nada así grosero que nos asuste, poquito de derrame pericárdico. En esta imagen sí, con zoom, vemos una imagen que se mueve ahí en la válvula mitral, dadas las condiciones pésimas del paciente desde el punto de vista hemodinámico, obviamente después se le hace un transesofágico, fíjense, derrame pericárdico, derrame pleural, pues está en insuficiencia cardíaca, y le hacemos el transesofágico. Y miren el transesofágico. Transesofágico es como si fuese de otro paciente, lo que aclara. ¿Qué vemos acá? A 0 grado, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, plano de la válvula mitral, una destrucción importante en la válvula mitral posterior, con unas perforaciones muy grandes y una cavidad enorme paravalvular, que es un pseudoaneurisma, con ruptura tanto a aurícula izquierda como al ventrículo izquierdo. Acá le pasamos el biplano. ¿Para qué le pasé el biplano? Para ver esta estructura, no para la cavidad, ya la habíamos visto, es enorme. Esta estructura es la circunfleja, y daba pánico ver esa lesión con solamente una pared finita, finita ahí con la circunfleja. Este era el estudio color. Fíjense, bueno, la verdad que la circunfleja no estaba de casualidad comprometida. Fíjense las lesiones, las vegetaciones aún enormes, que eran parte de restos valvulares y parte de endocarditis activa. Y esta imagen, ¿por qué la puse? Si ya vimos todo, que es excelente como se vio, porque muchas veces, cuando no hay transesofágico 3D, el transgástrico es de una ayuda invaluable, digamos, directamente en la válvula mitral para ver la ubicación de la lesión. Y acá vemos si esto es posterior y esto es anterior, que está en la parte posterior y comprometiendo los segmentos P1 fundamentalmente, y bueno, y el diámetro, ¿no es cierto?, que tiene enorme ahí, fíjense cómo se ve. Entonces uno tiene una idea, y el orificio se ve gigante ahí desembocando, tiene una idea muy buena de la ubicación.
¿Para qué las nuevas técnicas? Estas nuevas técnicas, nosotros tenemos nuevas técnicas, pero esto es como tener maquillaje, es decir, la persona va a ser la misma, va a estar un poco más maquillada, más linda, un poquito de lápiz de labio, un poquito de rubor, y esto es estéticamente hermoso, porque se ve como en una cirugía, entonces ahí vamos a ver la lesión como si la viéramos en vivo, los flecos esos que yo les mostraba, el orificio gigante desembocando ahí en la aurícula izquierda, y aún poner el orificio de frente, poder medirlo, bueno, en fin, ¿nos cambia la conducta? No, pero podemos sacar, ¿qué cosa? Detalles. Esto es un esquema que se le dio a los cirujanos, para mostrarles bien anatómicamente dónde estaban las dos lesiones, el pseudoaneurisma y la gran perforación valvular, y la cercanía con la circunfleja. Y el tratamiento, por supuesto, fue quirúrgico, se rellenó ese pseudoaneurisma y se hizo plástica. La paciente tuvo una evolución muy tórpida y lamentablemente falleció. El paciente, perdón, lamentablemente falleció. El caso 3 fue un paciente derivado por sepsis y embolias, fíjense, lo mismo, un eco transtorácico que realmente de una inocencia, hay que verlo realmente, uno puede hacer algunas sospechas, pero así prima facie es un eco de una inocencia importante. Se le hace el transesofágico y cuando estamos viendo a 120 grados el plano aórtico, vemos algo que se mueve acá, ¿ven? Como una viborita ahí, acá lo mismo. ¿Y qué pasa? Fíjense lo que tenía este paciente. Una vegetación gigante que se veía bastante fina en la... Uy, perdón. Con el eco transesofágico bidimensional, y con el tridimensional vemos semejante vegetación con un pequeño pseudoaneurisma basal, pero con esto extremadamente móvil, con un riesgo de embolia mayúsculo. Por supuesto, esto daba miedo de verlo, este paciente tuvo indicación quirúrgica. Y mientras esperaba la cirugía, ¿qué pasó? Antes de la cirugía. Miren lo que es la lesión. Desapareció absolutamente esa vegetación gigante y nos queda esta bochita pseudoaneurismática en la valva mitral posterior. Así que ese paciente fue a reemplazo valvular mitral, pero también tuvo una evolución muy tórpida con shock, hemotórax, reoperación y óbito posterior. Vamos un poco a las conductas cuando tenemos complicaciones neurológicas, como este paciente tuvo complicación neurológica. Imagínense que semejante vegetación enorme, ¿dónde va a ir a parar? Cerebro, riñón. Cuando hay complicaciones neurológicas y hay falla cardíaca no controlada o infección no controlada, tenemos que ver si la afectación neurológica consiste en hemorragias, o si el paciente está en coma, o si tiene una herniación, o cualquiera de estas complicaciones graves. Si esto no lo tiene, ya hay que considerar un tratamiento quirúrgico. Ahora, si están presentes, vamos a tener que esperar. Y eso es lo que también dice la guía. Si la guía dice, si el paciente tiene complicaciones graves, hemorragias graves, el paciente está en coma o tiene herniación, no debe ser, o sea, debe esperarse. ¿Cuánto debe esperarse? 4 semanas. Y ver, y reevaluar para poder operar. Ahora, si no tiene nada de esto, hay que considerar cirugía, si tiene hemorragias pequeñas, hay que considerar cirugía igual. En esas situaciones solas hay que esperar. Como dijimos, la endocarditis, ¿cómo voy, Martín, con el tiempo? Bárbara. ¿Voy bien? Perfecto. Como dijimos, la endocarditis y TAVI, el TAVI se está poniendo cada vez, se está indicando cada vez más, en cada vez más pacientes, y este es un estudio que fue publicado en JACC Cardiovascular Intervention en 2020, que tuvo 134.700 pacientes de Medicare, y que fueron estudiados entre 2012 y 2017.
1.868 pacientes con TAVI, de esos 134.000, desarrollaron endocarditis infecciosa. Es decir, ¿es frecuente? No, no es frecuente desarrollar endocarditis infecciosa en TAVI, pero cuando se desarrolla es grave. La incidencia es 0,87 por año, y los gérmenes, y la presentación es más frecuente en el primer año, con 2/3, que después, que a largo plazo. Los gérmenes son estafilococo, estreptococo y después el enterococo. ¿Cuáles son los predictores de desarrollar que sea una edad joven en el momento del TAVI? Recordemos que acá en nuestro país no se ponen en edad joven, pero en otros países sí. Sexo masculino, endocarditis previa, que tenga un TAVI anteriormente colocado, insuficiencia renal, en estadio terminal o aguda, post-TAVI, o enfermedad pulmonar o hepática. ¿Hay diferencias entre los dispositivos colocados? Por ejemplo, los expandibles por balón o los autoexpandibles. Esta B es de expandibles con balón y esta S es de los self-expanded, ¿no? Entonces, la incidencia es más o menos parecida, 47 versus 53, y es muy parecida. Las características no son tan parecidas. Es decir, si nosotros tenemos un TAVI que es expandible con balón, las lesiones más frecuentemente se encuentran en las válvulas. En cambio, los que son autoexpandibles más frecuentemente se van a encontrar en la periferia. Los microorganismos tampoco son iguales. El enterococo va a ser más frecuente en la autoexpandible y el estafilococo en la de balón. Y también en la de balón va a tener en contra, mejor dicho, más complicaciones de tipo embólico. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, el manejo y el pronóstico es bastante parecido, ¿sí? Y es la indicación quirúrgica, pero lamentablemente con una altísima mortalidad. Fíjense, 59, 45, una mortalidad muy, muy alta. Con respecto a la comparación de endocarditis entre TAVI y reemplazos valvulares aórticos, no, fíjense, en este metaanálisis publicado no hace mucho, también el 2020, no existen diferencias de grado significativo con respecto a la endocarditis intrahospitalaria, ya sea temprana, a mediano plazo o tardía, entre el TAVI y el reemplazo valvular aórtico. Es decir, las frecuencias de endocarditis, a pesar de lo que uno pudiera imaginar, son las mismas. Como conclusiones, ¿qué tenemos que recordar? Que en la endocarditis complicada tenemos que ver si es una cirugía de urgencia o es una cirugía de emergencia, y realmente ser muy tenaz con los cirujanos teniendo claro esto para que nos operen al paciente si es que tiene indicación, trabajar siempre con el team, ver los scores de riesgo, valorar las válvulas, si es nativa, si es protésica, hacerle ETE, transtorácico, ETE directamente, si tiene prótesis o dispositivos, no lo piensen demasiado, no lo dejen esperar al paciente, y si hay que derivarlo, derívenlo para hacerle un ETE directamente, ya sea en prótesis o en marcapasos, ver el compromiso de otras estructuras. Bueno, ya dijimos las indicaciones quirúrgicas y la reparabilidad, según lo que dije de las localizaciones valvulares. Esta es la bibliografía en la cual me basé para hacer la charla, y muchas gracias a todos. Muy bien. Hay una cosita, ¿podés pasar para atrás en un caso? ¿Puedes pasar el caso del 3D? Me están pidiendo Tengo algo, varios. a ver si... ¿Este es el que embolizó? Sí, el que embolizó, bueno, sí, cualquiera, ese. Hay unas cositas para comentar. ¿Sí? Una es que las imágenes del transesofágico 3D tienden a aumentar falsamente el tamaño de, ojo, hay que tener mucho cuidado con eso, de las vegetaciones. Vegetaciones o de los prolapsos, ¿no? Uno los ve como gigantescos, con pata de elefante, y cuando estamos en quirófano son más chicas. Eso tiene que ver también con una debilidad, digamos, un punto débil del transesofágico 3D cuando estamos mirando desde la aurícula.
Y lo otro que te quería comentar son los dropout, los agujeros que vos mostraste en el eco transesofágico 3D de la insuficiencia aórtica, que mostraste 2 agujeros fantásticos. Y ahí hay que, sí, darle un poquito más para atrás. Aguántame, espérate que ahí voy. Ahí están, ahí se ven. Bueno, son agujeros fantásticos para ver, ¿no? Muy fáciles de ver y muy sencillos de mostrar. También hay que tener cuidado con los dropout de los ecos que a veces muestran agujeros y no lo son. Entonces, para los que tienen transesofágico, por experiencia personal, lo mejor es poner color y ver si el color en ese momento coincide la turbulencia y hasta el flujo de convergencia es proximal, porque cada agujero de estos tiene un flujo de convergencia, si coincide con el agujero, porque a veces me ha pasado personalmente de ver, no este caso que es muy claro, sino de parecer agujeros donde no hay, y es dropout de ecos, ¿no? Porque cuando reconstruye, los nuevos transesofágicos son mejores que los anteriores, pero cuando reconstruye a veces nos muestra una falta de ecos, y ojo con eso antes de jugarse a decir agujero. Es una de las cosas más difíciles para hablar, 2D por supuesto, y 3D también es, ¿hay o no hay un agujero en la valva, ¿no? No es lo mismo. Bien, porque puede ser también una imagen en sacabocado del borde rugoso, o puede ser, como estamos viendo acá, una válvula. Y tercero, quería comentarte las imágenes de transiluminación que mostraste. Espérate que no puedo sacar las preguntas. Espérame un segundo. Ay, no puedo sacarlas. No puedo sacarlas. Bueno, sí. Yo sigo. La transiluminación 3D que mostraste, que es lo nuevo de los trans, queremos que me cuentes tu experiencia personal. Ahí un poco la pusiste como un maquillaje, como algo... Acá. Bueno, sí, yo creo que el 3D en los endocardinitis sirve para ubicación, ¿no? No es diagnóstico, sino es ubicación. Ubicación exactamente que estamos mirando y dónde lo estamos mirando. Ahí lo pusiste cerca de la comisura, creo que es la comisura lateral, y lo que vos lo viste, ¿no? Cerca de la comisura y cerca del aerojuego. Ahora, la transiluminación, exactamente, ¿a vos te aportó algo en algún paciente? No sé si en algún paciente. No, acá yo la verdad que actué un poco con eso. Me gusta hacer edición de imágenes y lo utilizo mucho, pero porque a mí me gusta hacer edición de imágenes. Pero, como dije anteriormente, no, la verdad que no me aportó demasiado. Por ahí, insisto, el grado de precisión de las lesiones es mayor por ahí que con un eco 3D común. El grado que obtengo de precisión, de claridad y de nitidez es mayor, pero no me incide en el diagnóstico eso. Claro. Hay que pensar que los cirujanos ven esto y prácticamente no nos piden opinión, ¿no? No es como antes, que, bueno, en una época no nos escuchaban. Después nos empezaron a escuchar con el 2D y con el 3D volvieron a no escucharnos porque entienden todo, lo ven, ¿no? ¿Te pasa eso? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Te piden las imágenes nada más. A mí me pasa, con el 3D tengo la siguiente vivencia, ya que estamos para comentar qué es lo que yo puedo aportar. Es decir, la realidad es que me resulta muy sencillo establecer la ubicación de las lesiones, la extensión, si está en P1, si está en P2, si abarca P1 y P2. Es decir, realmente me resulta muy sencillo. Y antes tenía que hacer una reconstrucción en mi cabeza de los velos, de las comisuras, etcétera, etcétera, de los ángulos para decir qué tamaño tenía, de cuánto se expandía, en fin, se extendía. Y acá me resulta sencillo. Pero, insisto, es decir, no es que no se puede hacer diagnóstico. Creo que el diagnóstico se hace realmente con el 3D bidimensional, y esto también aporta una visión para el cirujano que es importantísima, porque el cirujano lo ve como si estuviera operando. Entonces dice, me meto y tengo que ir acá, y a ellos les cuesta mucho, porque no son especialistas en imágenes, cuando uno le muestra la otra imagen. Es más, preguntan, ¿esta es la válvula mitral? Vos le estás mostrando una lesión hipercompleja y primero te preguntan dónde están las válvulas. A ver, vamos a ubicarnos. Ese es el punto.
creo que sirve mucho para los cirujanos y para el abordaje de terapéutico. Bueno, no Y después quiero... también, bajando un poco a lo simple y a lo cotidiano, al transtorácico 2D, está Martín Fernández, que está ahora como coordinador de internación, y seguramente a ver si opina lo mismo, y después de haber manejado muchos años sanatorios y hospitales acá con esto, y a veces no tenemos transesofágico porque se rompió, por lo que sea, ¿no? Recomiendo, cuando nos piden un transtorácico para evaluación, porque tiene fiebre y no saben qué tiene, recomiendo, por ejemplo, además de mirar el eje corto, que muchas veces no se mide, vos lo mostraste en el transgástrico, que hay que mirar el eje corto, se va a hacer una sorpresa después de entrenarse mucho en eje corto, ver en las vistas apicales, en las diferentes vistas apicales, rotar como si fuera un multicorte. Si yo estoy en 2 cámaras, ustedes saben bien, estoy en un plano intercomisural. Y si estoy en 3 cámaras, estoy en un plano anteroposterior. Y si estoy en 4 cámaras, estoy en un plano intermedio. Entonces voy corriendo, rotando la válvula mitral, sin irme corriendo, como si estoy yendo, como si fuera un transesofágico, pero 2D más limitado, y yendo desde 0 a 90 grados seguro, obviamente, y voy yendo, cortando. Hay que hacerlo sobre todo en los lugares donde no tienen transesofágico, y sobre todo donde no tienen otra que decir, bueno, ¿qué veo, qué no veo? En lo personal me fue muy útil haciendo eso, sobre todo cuando uno no ve insuficiencias. Y también hay que hablar y por ahí hacer un poco de autorreferencia. No es lo mismo tener 30 años de experiencia que tener 2 años de experiencia. Pero Sí. la realidad es que en uno de los lugares que tuvimos un transesofágico roto mucho tiempo, no nos ha ido mal con una visualización de ese tipo. Esto no está en las guías, esto no está en los No. libros, y la sensibilidad del transtorácico es baja, estamos de acuerdo. Y Pero sí. si los hemos dedicado, mirando, corriendo y demás, se van a encontrar con que alguna cosita van a ver que van a decir, sí necesita urgente un trans o algo. Sí, y además, como última cosa que viene de la mano de lo que estás diciendo, es decir, que uno cuando hace el transtorácico, tiene que sacarle hasta el último detalle, hasta la última gota de jugo que pueda al transtorácico. Todo. Uno no sabe lo que va a pasar cuando uno está haciendo el transesofágico, o si el paciente tiene intolerancia, o si no lo pudieron hacer, o pasa algo. Entonces uno saca hasta el último detalle y después cuando se mete va a responder preguntas que se hizo mientras hacía el transtorácico. Bueno, eso es un poco. Sí, y por supuesto que hay pacientes que, inclusive los que están respirados, que el transtorácico prácticamente no sirve para casi nada, una vista difícil, entonces directamente ahí va a ser un transesofágico. O sea, todo depende del caso y depende del paciente. Bien, doctora Majul, ¿qué tiene para contarnos usted? Algo. En primer lugar, me gustaría responder una pregunta. Primero, perdón, felicitar a Graciela, que ha estado impecable. La verdad, recién le decía a Martín, me quiero ir. ¿Qué voy a decir? Con todo lo que ha dicho Es esta como mujer, salir a con toda su bailar después que bailó experiencia. piquín, ¿no? Bailó piquín y te toca a vos bailar, ¿no? Vámonos, apaguemos. Gracias a todos por estar. Brillante. Muchas gracias, son muy generosos ustedes, mis No, amigos. no, una genia total. No, que hay una pregunta que me parece muy interesante, uno de nuestros colegas, que dice, ¿el tamaño de la vegetación como único signo de peligro es indicación de cirugía siempre? Y creo que, bueno, que le podemos responder, lamentablemente hay un solo estudio publicado donde se randomizaron a pacientes que solo tenían una vegetación sin evento embólico y que por el tamaño de la vegetación se le indicó cirugía y que mostraron beneficios, y lamentablemente las últimas guías de endocarditis de la Sociedad Europea del 2015 sacaron una de las indicaciones como que cuando las vegetaciones son grandes, más de 10 milímetros del lado izquierdo, más de 20 del lado derecho, solo por el hecho de tener esas grandes vegetaciones en esos pacientes en centros de gran experiencia, con buenos resultados, pues se podía indicar cirugía. La realidad es que todos sabemos que a medida que uno instaura el tratamiento antibiótico en general, las vegetaciones van disminuyendo de tamaño y el riesgo embólico disminuye. Y no sería una indicación, al menos en nuestro medio, solo por el tamaño de la vegetación, indicar una cirugía. Cuando no hay eventos embólicos, cuando no hay ninguna complicación clínica,
o cuando no hay grandes vegetaciones, como, bueno, como planteaba Graciela, una vegetación más de 30 milímetros, estamos hablando de otra cosa, ¿no? No sé qué opinan Graciela, Martín, Analía, el otro Martín. No, yo ya hablé mucho, así que dejo hablar a los Sí, colegas. estamos de acuerdo con lo que está diciendo. Y quiero hacerle una pregunta a ambas. El absceso, el hallazgo de un absceso del anillo, ¿es indicación quirúrgica? Recordemos que el absceso del anillo no tiene flujo en su interior. Cuando tiene flujo es un pseudoaneurisma, lo que estaba recién hablando un poquito. Cuando se abre el absceso ya no es más un absceso. El absceso, por definición, es algo cerrado. Entonces no es fácil. Y he visto, a lo largo de muchos años, he visto que alguna vez ha ido a cirugía un supuesto absceso que no resultó ser en cirugía. Por supuesto que ahora tenemos PET, ahora tenemos tomografía, estamos hablando de muchos años de trayectoria donde el transesofágico definía todo y no había otra cosa para hablar. ¿Les parece a ustedes que el hallazgo y el diagnóstico de un absceso ya es indicación quirúrgica como antes? ¿O cambió eso? No sé, Grace, ¿quieres hablar primero? ¿Gra? A ver, Después. según las indicaciones, el absceso tiene indicación quirúrgica, es una complicación de la endocarditis, pero no es una indicación quirúrgica de urgencia. Es decir, nosotros tenemos que estabilizar al paciente, tratarlo, seguirlo no. Tiene una indicación de cirugía prácticamente entre urgencia y electiva, ahí estamos, ¿no es cierto? Si no tiene grandes complicaciones hemodinámicas, pero sí lo es, porque el paso sigue. El tema con el absceso, insisto, es que es poco diagnosticado precozmente. ¿Por qué? Porque se duda. Cuando uno, si tiene un absceso así, no duda a nadie. Ahora, con un absceso que empieza a ser pequeño, que ya está engrosada el perivalvular, etc., o lo mismo un absceso de la propia válvula. Mismo un absceso de la propia válvula. Yo creo que lo más difícil, difícil para nosotros como operadores, lo más difícil de diagnosticar es un absceso. No está abierto, es un engrosamiento, exacto. No hay color y qué sé yo si eso no es. Obviamente. Exacto, entonces, sí. Sí, no, lo que voy a decir es, a veces un absceso que se acompaña de un trastorno de conducción, eso ya es otra cosa. Claro. Un absceso muy pequeñito, que el paciente tiene muy buena evolución clínica, es un paciente joven, no es un germen muy agresivo, no suele pasar, porque son los estáfilos los que más abscesos generan, pero cuando es un absceso pequeño, el paciente tiene buena evolución, no tiene gran regurgitación valvular, no tiene grandes vegetaciones, está clínicamente estable, respondiendo bien, y también depende del centro donde uno se encuentre, uno a veces es cauto, aunque como dijo Graciela, absceso es indicación quirúrgica. Ahora, nuestro paciente evoluciona febril, evoluciona con un trastorno de conducción y uno ya no es tan conservador y se inclina a acelerar los tiempos quirúrgicos, ¿no? Bueno, Silvia, ¿tenés algo para mostrar de aquí? En Diapo tenemos unos minutos más. Bueno, ¿se está viendo la pantalla? Está viendo Sí, la pantalla. Bueno, yo avanzo hasta donde ustedes me digan, de alguna manera, ya Graciela lo ha dicho casi todo, y Martín también con sus aportes, lo ha dicho, hace que nosotros vamos a tratar de hacer una síntesis, porque voy a decir como que de alguna manera esto es mérito de los tres, de una síntesis de esta charla, ¿sí? Sabemos que en endocarditis nada está definido y tenemos más sombras que luces, y yo podría decir con gran certeza que, bueno, que hoy Graciela nos ha dado mucha luz en este tema, ¿sí? Graciela nos hablaba de la incidencia de endocarditis y nosotros, según escuchemos el relato de los reportes de algunas series, algunos dicen que aumentó, otros que disminuyó, pero bueno, lo que sabemos es que hay una mayor población en riesgo y que todas las series de alguna manera tienen razón. Y en este último tiempo, como nos comenta el doctor Gilbert Javid, que es el padre de la endocarditis, lo que ha aumentado, como decía Graciela, son los mayores implantes de dispositivos, los pacientes con cardiopatías congénitas que hacen endocarditis, pero en este último tiempo también ha aumentado la endocarditis relacionadas con los pacientes con COVID, con nuevos gérmenes,
pero afortunadamente la buena noticia que tenemos es que tenemos nuevos métodos diagnósticos, como decía Martín recién, el PET, la tomografía y la resonancia que se utilizan cada vez más en pacientes con endocarditis, y también tenemos nuevas alternativas terapéuticas. De hecho, vamos a ver publicaciones sobre el aumento de la endocarditis nosocomial y el aumento de la endocarditis nosocomial en pacientes añosos con muchísima mayor mortalidad. El aumento en todos los tipos de dispositivos. Hoy cerramos una CIA, cerramos un foramen oval y pensamos que en relación a ese dispositivo puede no aparecer una endocarditis, y sin embargo, como ustedes ven en esa imagen, ahí asociado al Unplatzer, una paciente evoluciona con una endocarditis relacionada con ese dispositivo. Y también Graciela recién decía de la endocarditis relacionada con TAVI, que tiene la misma incidencia que en los tipos de prótesis implantados quirúrgicamente, pero con una mortalidad muchísimo mayor. Y hablamos de una mortalidad del 44% en pacientes que no se operan, y una mortalidad mayor del 25% en los pacientes que se operan. Consideremos que estas prótesis percutáneas son implantadas y son reportes en pacientes en los que se les colocaba TAVI, que eran pacientes con estenosis aórtica de alto riesgo. Veremos qué sucede ahora con los pacientes a los que se les está implantando que tienen estenosis aórtica de y un riesgo quirúrgico moderado. Y nos apareció, como hablábamos en un principio los tres, Martín y Graciela, el COVID. Y con el COVID, ¿qué pasó? Cuando se comparó la incidencia de endocarditis, se vio inicialmente que había menos endocarditis, pero en realidad no es que había menos endocarditis, sino que se diagnosticaba tardíamente. Y nos pasó lo que nos pasó a nosotros. Y este es un caso que tuvimos nosotros, y ese número 7 es un número muy triste, porque es un paciente que tuvo 7 hisopados, porque durante 9 meses anduvo dando vueltas con su síndrome febril, y lo que el paciente tenía era una endocarditis. El paciente era un chico de 23 años, portador de una válvula aórtica bicúspide, donde ustedes pueden ver la gran destrucción valvular que generó esta endocarditis. Y como ustedes saben, Graciela ya en parte lo explicó, el jet de la insuficiencia aórtica relacionada con la endocarditis impacta sobre la valva anterior mitral, la coloniza, genera la presencia de vegetaciones, aneurismas y termina perforando la válvula, como fue la evolución tórpida de este paciente. Sobre los grupos especiales que comentamos ya tanto Graciela como yo recién, no nos olvidemos de los grupos relacionados con la endocarditis derecha, también subdiagnosticada y diagnosticada tardíamente, porque cuando los pacientes aparecen con disnea por las embolias sépticas pulmonares, durante mucho tiempo se los trata como neumonías y terminan siendo endocarditis derechas. Endocarditis que en los adictos tienen alta mortalidad, endocarditis relacionadas con dispositivos que tienen también alta mortalidad, y la de los tres no, que no debemos olvidarnos, que son sobre todo vinculadas con catéteres centrales, pacientes en diálisis, pacientes que generalmente también tienen altísima mortalidad. En endocarditis, creo que como concepto nos tiene que quedar, una imagen no hace el diagnóstico, y ahí tanto Graciela como Martín han hecho mucho hincapié, incluso con todas las modalidades de imágenes desde la ecocardiografía, pero que la ausencia también de una vegetación no descarta la presencia de endocarditis. A veces necesitamos de las otras modalidades, y lamentablemente es una enfermedad con alta mortalidad cuando tiene indicación quirúrgica y no se opera, y que requiere del trabajo multidisciplinario. Como ven, Graciela también en parte ya lo mostró, la mortalidad intrahospitalaria no ha cambiado significativamente en el tiempo. Algo de aliento nos da el registro internacional, de lo que Graciela es una de las autoras, donde en el último año se publicó una mortalidad que se redujo casi al 12%, y eso la verdad que nos da un gran alivio en endocarditis. Pero esto es lo que nos pasa en Latinoamérica. Aquí estamos más de 400 cardiólogos latinoamericanos, y esta es la triste mortalidad de la endocarditis en Latinoamérica. Depende obviamente de las diferentes series, pero es lo que está publicado y debemos ser conscientes de ello. ¿A qué se debe esa mortalidad? Diagnóstico tardío, lo que se decía en la parte inicial del curso, uso inapropiado de los métodos complementarios y de los antibióticos. Uno de los colegas decía, todos los antibióticos deberían ser recetados, y tiene razón. No estratificar adecuadamente, no indicar cirugía, o indicarla y no operar al paciente, no reparar, como decía Graciela, y no derivar a tiempo a los centros de alta complejidad. Tenemos muy claro que son los antibióticos y la cirugía los que han disminuido la mortalidad,
pero sin lugar a dudas el trabajo multidisciplinario en los últimos tiempos es lo que más ha disminuido la mortalidad más allá de la cirugía y del tratamiento antibiótico. Cuando no tenemos buenos equipos multidisciplinarios y buenos cirujanos en nuestros centros, derivar a los centros de referencia es lo que nos recomiendan todas las guías. Y cuando nosotros hablamos de equipos multidisciplinarios, decimos cuál es la principal función de ese equipo multidisciplinario, y sin lugar a dudas es mirar, como decía Graciela, cada detalle de lo que tiene nuestro paciente, desde la clínica hasta los hallazgos en las diferentes modalidades de imágenes, y determinar junto con el paciente y con el cirujano que cada una de las estrategias las cuales deben ser individualizadas para cada paciente. Ya habló Graciela de los pilares diagnósticos que se necesitan, y hoy, por más que nos basemos acá en la ecocardiografía, sabemos que es la multimodalidad de imágenes como se debe abordar, no porque todo se le deba hacer a todos los pacientes, pero sí lo que necesitan y de acuerdo a lo que defina todo el grupo de trabajo. Debemos recordar que aunque no todas las guías y consensos de nuestras sociedades latinoamericanas, incluso de las americanas, consideren los mismos criterios que la sociedad europea, que en el 2015 la sociedad europea agregó a los criterios de Duke el pseudoaneurisma, la fístula, la perforación, e incluso las manifestaciones fuera de la ecocardiografía, como es la actividad anómala alrededor de un implante o de una prótesis o de un marcapasos, por los métodos de medicina nuclear, ya sea por el PET-TC o por el SPECT-TC. Todos obviamente complementarios a la clínica y al ecocardiograma. Y estos son los nuevos criterios de endocarditis que no nos tenemos que olvidar, más allá de que nuestras guías y consensos latinas y americanas no lo consideren: el pseudoaneurisma, la fístula intracardíaca, la perforación valvular o la presencia de aneurismas valvulares, y también como criterios menores los fenómenos vasculares como es el infarto pulmonar, el aneurisma micótico o el infarto cerebral. También está recomendado como modalidad, y lo tenemos que decir porque este es un curso de imágenes, el eco intracardíaco también en pacientes con marcapasos cuando hay alta sospecha diagnóstica y los otros métodos son negativos. Estos ya son parte de las guías, inicialmente solo estaban dentro de las guías europeas, pero como lo mostró Graciela también, en las últimas guías del 2020 y del 2021, tanto en las americanas como en la europea, tanto la tomografía como el PET-TC ya son parte de las recomendaciones en pacientes con sospecha tanto de endocarditis como de complicaciones, ya sea vinculada con prótesis o vinculadas con los diferentes tipos de dispositivos. ¿Por qué se incluyen estas nuevas modalidades de imágenes? Porque como todos sabemos, y Martín lo aclaró, la sensibilidad y la especificidad del ecocardiograma no es del 100%, ni para el diagnóstico de complicaciones, ni para el diagnóstico de la lesión madre, que es la vegetación, que muchas veces, como dijo Graciela, tenemos pacientes con prótesis y con dispositivos, y tenemos que recurrir a los otros métodos complementarios, y que cuando esos métodos complementarios como el eco transesofágico, como variante de la ecocardiografía, no nos establece el diagnóstico, debemos hacer una tomografía para buscar accesos o para buscar complicaciones embólicas a distancia, como lo es a través de la resonancia magnética. Ningún método es perfecto. Este es un cuadro donde se compara en la endocarditis, ya sea la afección valvular o extravalvular, y cuáles son las fortalezas y limitaciones de cada uno de los métodos. Entonces, ¿qué podemos decir como conclusión sobre multimodalidad de imágenes? Que ante diagnósticos inciertos o sospecha de complicaciones, ya sea por extensión local o por embolias o por la presencia de prótesis y dispositivos, debemos recurrir a las multimodalidades de imágenes pidiéndole a cada método lo que cada método nos puede dar. Y volviendo a nuestro querido ecocardiograma, recordar siempre que el eco ve casi todo, pero que nosotros tenemos que saber interpretar esto que estamos viendo. A veces tenemos imágenes en las válvulas, como esta que nos prestó el doctor Graciano, y que por más que sean imágenes adheridas a las válvulas, tenemos que ver el contexto clínico del paciente, y este es un paciente con un síndrome antifosfolipídico, y esos son trombos estériles, sin gérmenes, y como también se dijo en la clase, lo dijo Graciela y lo dijo Martín,
Una endocarditis sin regurgitación valvular es muy raro que sea una endocarditis per se, o sea, la presencia de una masa asociada a una válvula, si es una endocarditis, en más del 97% se asocia a regurgitaciones valvulares y eso lo tenemos que recordar. Que también podemos tener imágenes no solo adheridas a las válvulas, sino también a nivel miocárdico, si bien por un lado está la endocarditis mural, cuando tenemos muchas masas en un cuadro donde sospechamos endocarditis, recordar la endocarditis marántica. Y que a veces podemos tener imágenes como estas, que espero que se muevan, en un paciente joven que nos consultó en el hospital y que en realidad era un quiste hidatídico y no era ninguna vegetación. A veces también los pacientes nos consultan por síndromes febriles y nos encontramos incluso con regurgitaciones valvulares y con estas masas adheridas a las válvulas y que comprometen ambas válvulas y de ambos lados. Y no siempre es una endocarditis bacteriana, como en este caso, que era una endocarditis de Loeffler. ¿Y quién nos da los datos? La clínica, el laboratorio, la integración de todo y no quedarnos solamente con una imagen. ¿Qué buscamos en el ecocardiograma? Graciela ya ha sido clarísima todo lo que tenemos que buscar en el ecocardiograma en un paciente que sospechamos endocarditis, tanto las anomalías estructurales como funcionales, y recordar en particular esto: el eco se hace cuando el paciente ingresa, en la hospitalización y después del alta, porque pueden aparecer complicaciones de la endocarditis incluso durante el año de la evolución. Y acá viene la pregunta un poco que hacía Martín. Solo el eco transtorácico, y creo que los tres estamos de acuerdo en esto, que en un paciente de bajo riesgo, y en eso Graciela fue muy contundente, Martín lo decía, excelente ventana ultrasónica, buena respuesta al tratamiento, que no tenga prótesis, dispositivos o catéteres, y que no tengamos disponibilidad a veces para hacer el eco transesofágico, podemos seguirlo con un eco transtorácico, aunque las guías no nos digan ello. Y con experiencia del operador, Silvia. Con mucha experiencia tal cual, y con pacientes con baja probabilidad. Sí, obviamente. ¿Sí? Y sin ningún tipo de dispositivo, como lo aclaraba Graciela. Y esto, Martín, Graciela, y a toda la audiencia, esto está publicado incluso en artículos de este año, donde recomiendan que más allá de la guía, ser cautos y que no a todos los pacientes se le haga un transesofágico. Recuerden que las últimas recomendaciones decía, si uno encuentra aunque es una vegetación pequeña en el eco transtorácico, debe ir a hacer el eco transesofágico. Y aquí me parece que todos tenemos que poner, bueno, lo que decía Graciela y así hincapié, y es el hecho del sentido común y ver la probabilidad de nuestro paciente de tener endocarditis. Esta es la época de las banderas rojas. Graciela ya lo ha dicho, ¿qué banderas rojas tenemos que tener para ser más precoz en la indicación del transesofágico? Podemos decir desde qué predisposición tiene el paciente por la presencia de prótesis, cardiopatías o una endocarditis previa, o porque en el transtorácico hayamos encontrado grandes vegetaciones, regurgitaciones valvulares y extensiones perivalvulares, donde sin duda alguna vamos a considerar que son de alto riesgo e iremos a hacer el eco. ¿Cuándo repetimos el ecocardiograma? Primero veamos qué dicen las guías, porque ya algo han dicho Martín y Graciela. Si nosotros tenemos altas sospechas, las guías europeas recomiendan repetir entre 7 a 10 días y en su actualización a los 5 a 7 días. Las guías americanas dicen que si nosotros tenemos alta sospecha y el eco transtorácico es negativo, habría que repetir un eco transesofágico entre 3 a 5 días. Nuevamente pido el sentido común tanto a la audiencia como a los moderadores de este curso, y yo creo que todos en nuestra práctica diaria hacemos el nuevo eco transesofágico dependiendo de la agresividad del germen, de la evolución de nuestro paciente y la probabilidad que tenga de tener endocarditis. Sin lugar a dudas, ante la sospecha de complicaciones, eso ya ha sido aclarado, repetimos el ecocardiograma o cuando tenemos una prótesis valvular. Otro recordatorio, porque no lo podemos dejar de decir en una charla de endocarditis, es cuando nosotros vemos una vegetación en una válvula, no dejar de mirar todas las válvulas. Si bien uno mira más las izquierdas si tiene una endocarditis aórtica y mira la válvula mitral, no nos olvidemos que los pacientes también pueden tener comunicaciones y nos podemos encontrar con endocarditis del lado derecho. Mirar siempre
todas las características de la vegetación, en este caso una extensión perivalvular con la presencia de un aneurisma a nivel de la valva anterior mitral, ¿sí? Y la presencia del derrame pericárdico, como ya lo recalcó también en uno de los casos Graciela, como una manifestación extravalvular de la endocarditis y también como un signo de mal pronóstico, como nosotros lo sabemos y como es publicado incluso en un trabajo en el Congreso Europeo de Cardiología que se realizó hace una semana. La presencia de un absceso en la raíz aórtica no es inocente, tenemos que pensar en las embolias coronarias, tenemos que pensar en las lesiones de los JET, de la insuficiencia aórtica, no olvidarse de mirar el electrocardiograma, lo recalcábamos recién, y una de las alertas tienen que ser los trastornos de conducción para tomar conductas. Aquí tenemos otro caso de un paciente con endocarditis aórtica. Miren, el JET impacta sobre la valva anterior y cómo ya perforó la valva anterior mitral y cómo el cirujano nos muestra el orificio de la perforación. Y a veces hay cosas que a nosotros nos parecen que son muy poco frecuentes. Todos ustedes saben lo que es el gerbode y que puede ser congénito o adquirido. El gerbode adquirido se ve más relacionado con endocarditis y es una comunicación entre el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha, como ustedes lo pueden ver ahí, y como pueden ver en este otro caso, y es una complicación que la tenemos que buscar porque aparece con mucho más frecuencia de la que nosotros podemos sospechar. Recordemos que las indicaciones quirúrgicas en pacientes con endocarditis pueden llegar hasta el 50%, en particular cuando tienen prótesis. En las endocarditis derecha es del 20% y en las endocarditis de válvulas izquierdas que no tienen prótesis puede llegar a ser del 25 al 30%. Y que muchos de ellos suceden en la fase activa de la infección, como lo comentaba Graciela. Si tenemos que hacer un podio de las indicaciones quirúrgicas, sin lugar a dudas la insuficiencia cardíaca se lleva la mayor parte. En segundo lugar están todas las que llevan a la extensión perivalvular y es lo que llamamos infección no controlada. Y la tercera indicación de cirugía más frecuente es la prevención de eventos embólicos. El ecocardiograma en todas sus modalidades nos ayudan a determinar las causas de esas complicaciones clínicas que llevan a la cirugía, pero recordemos que también a través de las otras modalidades de imágenes podemos ayudarnos a tener una mejor estrategia quirúrgica y muchas veces acelerar los tiempos quirúrgicos. El eco nos ayuda con cosas muy básicas, y esto también lo tenemos que recordar, cuando muchas veces el cirujano no quiere operar, y tiene razón porque no quiere operar, porque se encuentra con mucho material friable. Bueno, Graciela mostraba los casos, no todos evolucionan bien por más que se intervengan a los pacientes, pero cuando tengamos una insuficiencia aórtica con cierre precoz de la válvula mitral, signos de hipertensión pulmonar, signos de aumentos de presión de fin de diástole o acortamiento severo de los tiempos de mi presión, estos adelantan los tiempos quirúrgicos y se lo tenemos que mostrar al cirujano para que lleve a nuestro paciente con mayor urgencia a la cirugía. Sin lugar a dudas, las grandes extensiones perivalvulares hacen que, aunque el paciente no tenga insuficiencia cardíaca, lo lleven a una cirugía de manera mucho más precoz, pero recordemos que cuando aparece la falla cardíaca, y ahí también Graciela hizo mucho hincapié, este trabajo, Graciela es una de las autoras, la cirugía precoz ha demostrado reducir muchísimo la mortalidad. Observen, 19% versus 36% en aquellos pacientes que tenían extensión perivalvular, tenían falla cardíaca y no se los operaba de manera precoz. Esto fue presentado la semana pasada en el Congreso Europeo de Cardiología. Es cierto que a la hora de operar, algunos dicen que no hay que operar ni demasiado temprano ni demasiado tarde, porque obviamente se pueden presentar complicaciones por operar a un paciente en estos diferentes tiempos cuando no esté indicada adecuadamente la cirugía. Para eso, el momento óptimo de la cirugía lo va a dar el team multidisciplinario. Y también tenemos que ser conscientes que nuestras sociedades científicas no se ponen de acuerdo en los tiempos de cuándo se debe hacer una u otra cirugía. Por eso es importante el manejo multidisciplinario. Que se realice la cirugía de manera precoz en un paciente que todavía no tiene falla cardíaca y que ya tiene extensión perivalvular, versus que se realice en forma más tardía, incluso dentro de la internación, hay distintos planteos por diferentes grupos. Unos dicen que disminuye la mortalidad y otros que no.
Lo que nosotros sí tenemos que saber es que cuando hay falla cardíaca, cuando hay grandes vegetaciones y compromiso clínico, sobre todo múltiples eventos embólicos e infección por gérmenes muy agresivos, no debemos demorarnos. Debemos estratificar finalmente al paciente, y este es el último punto, pero no estratificar con los scores de riesgo de cirugía en general, sino con los scores específicos para endocarditis, que consideran al germen, que consideran la extensión perivalvular, aspectos que no consideran los scores habituales para cirugía, y seleccionar cada uno de los casos entre todo el grupo, basándonos en el estado clínico, en las comorbilidades y el riesgo operatorio de nuestros pacientes. Sin lugar a duda, y en eso creo que concuerdo con Martín y con Graciela, hoy en día podemos decir que en endocarditis en particular, el team es esencial. Nada más. Bueno, muchas gracias. Qué buenas clases las dos, la verdad. Nada, no tengo más que voy a poner una cosa nada más para tenerlo, para que recordemos, para los que no estaban. No tengo muchos comentarios, ya son las 9, bueno, pasamos unos minutitos, pero valió la pena. Las dos clases increíbles, van a estar grabadas, es para verlas de vuelta. Hemos pasado por todo, por todas las complicaciones, pasamos desde el transtorácico puro hasta el 3D, hemos pasado por todos lados. La verdad, doctoras, las felicito. Una clase brillante. Me voy lleno de imágenes y de cosas que han pasado. Doctoras, 1.000.000 de gracias. Me voy a ir solamente con un comentario de Martín Fernández. Le doy 1 minuto para que me cuente su experiencia. Él está a cargo de internación con 350 camas. Él es joven y desde la nueva generación, mejor dicho, está a cargo él, que nos cuente su experiencia viendo transtorácico y transesofágico en internación. Y cerramos con él. Martín, te escuchamos. Bueno, Martín, primero que nada, excelente la ponencia tanto de Graciela como de Silvia, de primera categoría, nivel congreso. La verdad que fue una extensión de un congreso, ¿no? La verdad que excelente la charla. Bueno, nada, un poco lo que vos decís, creo que estar en el día a día, convivir con las malas ventanas, con todo lo que uno habla desde la teoría, está muy bueno, pero a veces uno se tiene que afrontar contra una muy mala ventana. A veces el transtorácico puede servir, pero terminamos en general con el transesofágico. Incluso a veces con el transesofágico nos quedamos con algunas dudas. Pero el seguimiento lo hacemos incluso cuando quedan dudas, en general viene de parte de los clínicos, ¿no? El pedido del estudio. Es raro que sea un paciente que entra para la unidad coronaria, y ahí es donde tenemos que poner en juego justamente el valor de lo que del estudio que estamos haciendo. Muchas veces repetimos el estudio a la semana, cuando se trata de transesofágico. El transtorácico a veces le damos 48 horas, cuando hay realmente mucha duda diagnóstica respecto de la parte clínica. Pero sí, convivimos a diario con esto. Muchas veces nos encontramos con imágenes filiformes que parecen posibles vegetaciones, pero en pacientes que ya dejaron de tener fiebre, que no tienen, que los cultivos se negativizaron, y nos planteamos qué tenemos que hacer. Y bueno, las controlamos, y bueno, en base a eso después tomamos las decisiones. Un poco me pasa eso en el día a día, ¿no? Convivir con eso, con la presión también de paciente con Staphylo aureus en la sangre, directamente un transesofágico le piden, y a veces no es necesario, ¿no? Bien, qué bueno. Bueno, nos vamos con entonces la voz de Martín Fernández, diciéndole lo último es, ojo que no hacemos anatomopatología, hacemos imágenes. Entonces muchas veces hay que describir la imagen que vemos. Podría, debería, parecería, sería compatible con, de acuerdo al cuadro clínico, y no jugarse a decir cosas que por ahí después no son. Próximo miércoles la doctora Amalia Elizari nos va a dar los tips para congénitas. La doctora Amalia Elizari la conocen la inmensa mayoría, pero por los que no la conocen, sobre todo de Latinoamérica, es una de las únicas, no sé si no es la única, que se especializó, o la primera, en cardiopatía congénita del adulto en Estados Unidos, y vino después a Argentina. Con lo cual, no se pierdan el próximo miércoles y el 30 de septiembre el presencial. A comer, a cenar. Gracias, me voy lleno de imágenes y de cosas en la cabeza. Les agradezco, doctora Reyes y doctora Majul. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.